¿Cómo explicarnos que tanto candidatos de partidos como independientes se desborden en expresiones religiosas? ¿Lo sagrado forma parte de la oferta política de los candidatos? ¿Los políticos buscan legitimidad en lo religioso? ¿Se está violando el carácter laico de nuestra república? La irrupción de lo religioso en las elecciones del 2018, aquí, en Sacro y Profano. Como pocas veces en la historia de los procesos electorales, lo religioso ha estado presente en los discursos y posicionamientos de los candidatos a la presidencia. En diciembre pasado, José Antonio Meade, ante mujeres mexiquenses, se refirió a los tiempos de Adviento y resaltó la vela rosa. Andrés Manuel López Obrador rindió protesta como candidato oficial del Partido Encuentro Social. En su discurso ofreció organizar encuentros ecuménicos, interreligiosos, diálogos de religiosos y no creyentes, diálogos para moralizar a México. Frente a militantes del PES, prometió la elaboración de una constitución moral para auspiciar una nueva corriente de pensamiento que promueva un paradigma moral de amor a la familia, al prójimo, la naturaleza y la patria. Jaime Rodríguez, el Bronco, reconoció ser creyente aunque no religioso. Después del temblor del 19 de septiembre de 2017, admitió la corresponsabilidad. Declaró que los desastres naturales ocurren porque tendemos a ser demasiados liberales con la fe. Por su parte, Margarita Zavala, candidata independiente, se declaró creyente y orgullosa de descender de una familia de tradición católica. Los candidatos buscan el voto de las iglesias. ¿Existe el voto religioso? Aparecer como creyentes ante los electores les ofrece mayor credibilidad y surge otra pregunta. ¿El carácter laico del Estado se debilita con los giros religiosos de los candidatos? Es un hecho la irrupción religiosa en las elecciones del 2018. Bienvenidos como cada lunes a Sacro y Profano. Hoy vamos a analizar una característica marcante, novedosa, compleja entre los políticos mexicanos cara a las elecciones de julio de 2018. Me refiero al uso, a la utilización de lo religioso en su discurso político. Gracias, Roberto, por estar acá con nosotros. Un placer. Y de bote pronto, después de la cápsula que hemos visto, ¿cuál es tu reacción? ¿Qué está pasando con los políticos mexicanos? Bueno, yo creo que hay que entender que México entró en una fase de mayor democratización desde finales de los 90, digamos del siglo pasado, y eso abrió como una especie de nuevo mercado para los políticos que piensan, creo yo equivocadamente, que ofertando una opción religiosa o semirreligiosa van a ganar adeptos. Están buscando ese mercado, lo hizo Fox en su momento, y después se ha visto como algo que se debe de hacer. Lo que no calculan estos políticos es que así como hay un voto aprobatorio por algunos, porque lo hagan, también hay un voto negativo, porque venimos de una cultura muy laica en la que eso se ve mal para muchos. Ya. Ahora que mencionaba Fox, hace 18 años, Leopoldo, fue un escándalo cuando Fox sacó el estandarte de la Virgen de Guadalupe emulando a Hidalgo, y después cuando le besó la mano, el anillo al Papa, se armó todo un escándalo, ¿no? Toneladas de artículos, de papel, etcétera. Y hoy, como que parece que la cosa va normal. ¿Qué está pasando? ¿Qué ha pasado en un arco de tiempo de 18 años en donde había mucha decoro en términos de uso de lo religioso y hoy es como moneda de cambio? Bueno, habría que insistir en el pragmatismo tan evidente en los partidos. Tú mencionas esto del guadalupanismo. Hay que recordar que Morena inició sus actividades para esta elección el 12 de diciembre, ¿no? Y se llama Morena. Morena, o sea, digo, más claro no se puede. Lo que sí llama la atención, en mi opinión, es que hay una especie de cortocircuito entre lo que está haciendo este movimiento en particular con lo religioso, tomando elementos de varios lugares, ¿no? Por supuesto, tomó en primer lugar el elemento católico, pero también está buscando otro tipo de bases sociales, ¿no? Como decía Roberto, esas bases religiosas que han estado ahí y que en el caso particular del protestantismo mexicano siempre fueron muy del PRI, siempre fueron muy priistas los evangélicos en este país. Ahora ya no se ve que sea tan claro esto,
pero se está reacomodando. Yo veo que estos 3 sexenios han sido de ese reacomodo, de esa nueva manera de ubicación de este tipo de actores que en otro momento no tenían toda esa difusión para poder actuar de esa manera. Yo lo veo como un reacomodo que me parece que todavía no termina. Creo que vamos a ver cosas, no sé si peores, pero sí bastante más profundizadas en ese sentido. Muy bien, pues estamos en Sacro y Profano, estamos analizando esta irrupción de lo religioso en la vida política, en los procesos electorales, y hasta ahora lo que hemos visto es algo que ha venido creciendo, son mercados, hay pragmatismo, pero también hay mucho de novedad, hay cosas nuevas que están pasando en nuestra cultura política. Vamos a un corte y le recuerdo que está usted en Sacro y Profano. La irrupción de lo religioso en los procesos electorales, en julio del 18. Usted vio en la cápsula cómo algunos políticos, como Ochoa, por ejemplo, habla de que todos somos guadalupanos. El mismo Mitt se refiere a tiempos de Adviento, estando con mujeres en Ecatepec. Hemos visto también cómo Andrés Manuel López Obrador convoca a una constitución moral y hace referencias concretamente a esta dimensión religiosa que hemos perdido, estos principios que el pueblo mexicano ha perdido. Es decir, todos estos elementos que conforman parte del discurso político, y habría muchísimos más ejemplos, ¿a dónde nos llevan? Es decir, ¿qué está pasando con esta clase política, Roberto Blancarte? Bueno, lo que le pasa a esta clase política es que se le olvidó que nuestra Constitución está basada en una serie de principios en donde es esencial la separación entre religión y política, entre Estado e iglesias y por lo tanto entre lo público y lo privado. Y ese olvido, esa ignorancia es muy peligrosa, porque obviamente lo que supone es que reintroduciendo el elemento religioso en la vida pública, parecería que ahora los políticos tienen derecho a interpretar la vida pública desde sus concepciones personales, que es una cosa que nuestra Constitución y nuestra historia ha estado buscando impedir. Es decir, lo que la Constitución busca es que cada quien tenga las creencias religiosas o filosóficas que quiera, pero que no las introduzca a la vida pública. Y lo que muchas de estas personas están haciendo es, sin darse cuenta, reintroducir este elemento, distorsionando esta vida pública porque afectaría la libertad de las personas, ¿no? O sea, no es lo mismo decir, o sea, yo soy católico y por eso pienso eso, que la gente dice, muy bien, pero si con eso se supone que todo mundo tiene que pensar lo mismo, estamos en un grave problema, ¿no? Claro. Y también podemos estar pensando, Leopoldo, este pragmatismo político de ganar adeptos, votos a sus campañas, a sus propósitos. Pero vemos que no es un fenómeno solamente mexicano, local, sino también lo hemos estado viendo en otros países de América Latina, y tú has escrito artículos, Brasil, Colombia, Centroamérica. ¿Qué está pasando? Estamos enloqueciendo en todo el continente a nivel de esta tradición, digamos, de separación entre lo religioso y la política. Bueno, en el caso de México, los cambios constitucionales de principios de los 90, del siglo pasado, fueron como el banderazo de salida también para los impulsos adentro de ciertas iglesias no católicas, que sintieron que ya era su turno también para entrar a la arena política. Muchos sociólogos y hasta teólogos, incluso en América Latina, empezaron a prender los focos. Ya se va a venir, se viene pronto un movimiento, una serie de movimientos adentro de estos grupos, facciones, iglesias completas, incluso en algunos países, que van a buscar el acceso al poder, van a buscar un protagonismo. Entonces, lo que yo veo ahora en este caso para el 2018 en México es que hay una confluencia de lo que decía Roberto, lo que está pensando la clase política mexicana y los impulsos que venían de muy atrás en las iglesias, que buscaban tener ese protagonismo político, pero no encontraban la manera. El caso más evidente es el Partido Encuentro Social. Se fue cocinando, se fue gestando muy por debajo,
incluso pensando en el logotipo del partido que se cambió y toda una serie de procesos que ahora han llegado hasta este momento. Efectivamente, Centroamérica, Brasil, Chile han sido antecedentes y ahora parece que ya le tocó el turno a nuestro país. Lo curioso es que nosotros no tenemos la misma cultura político-religiosa que muchos de los países latinoamericanos. En efecto, ellos habían tenido durante todo el siglo XX otra cultura política mucho más confesional, y eso no es parte de nuestra cultura política y la están introduciendo nuestros propios políticos. Sí. Ni siquiera tanto las iglesias, que claro, están empujando algunas, pero son los políticos los que se están abriendo la puerta, ¿no? No, y recordarás esas expresiones que tuvimos que fueron muy criticadas hace más de 6, 7 años sobre la potencial amenaza de la clase política a la laicidad. Hoy pareciera ser, Roberto, que se está cuajando esto. Así es. No sabía que habían sido criticadas, pero... Sí, ha sido duramente en su momento. Sí. Porque, pero era muy evidente, claro, ¿no? Uno lo veía con las visitas de los papas, cómo se arrojaban los políticos y se siguen arrojando, y se les olvida toda la Constitución y el principio de separación, etcétera. Desde ¿no? López Portillo, que... Pero, Leopoldo, ¿es realmente una cuestión de principios o prima el pragmatismo? Es decir, los políticos seculares o de tradición secular están viendo mercados religiosos que ellos creen que pueden conquistar, digamos, teniendo ciertas máscaras, ciertas actitudes, ciertas poses. Pero también, como dices tú, hay iglesias que también se conforman como grupos de presión y que entran a la escena pública. En los primeros años las iglesias se dieron cuenta de que no se iba a poder formar un partido confesional como tal, y que parece que lo entendieron, y hay varios actores que desaparecieron incluso del escenario. El personaje, y lo voy a decir porque me parece que es un personaje ya que se ha ido conformando de una manera muy completa en ese sentido, es el presidente del Partido Encuentro Social, Hugo Eric Flores. Esta semana lo acaba de decir y acaba de recordar que en su familia esperaba que él llegara a ser pastor. Y finalmente llega a ser un político profesional, pero es un político confesional, es un político que no logra separar el discurso religioso. Y en esta oportunidad, con la unción de López Obrador esta semana, pues fue el clímax de todo esto, fue una confluencia de elementos allí, donde este político profesional repite lo mismo que hace el primer día que dio discurso en la Cámara. Dijo, hoy regresa Dios a la Cámara de Diputados. Fíjate. Digo, por favor. Roberto, para cerrar esto, vemos entonces la laicidad amenazada por iglesias, ¿no? Por grupos políticos, ¿no? Pragmáticos que se plantean, y ahora por evangélicos. Es decir, aunque no todos los evangélicos. No todos los evangélicos, claro. Eso es muy importante. Sí, hay muchos evangélicos juaristas. Pero encontramos entonces un escenario más complejo hoy en torno a la laicidad. ¿Cómo lo ves? Sí, mira, yo no diría que la laicidad está amenazada. Yo diría que lo que está amenazado son las libertades que la laicidad protege. Son nuestras libertades con las que hemos avanzado, y que la introducción de lo religioso en la vida pública hace, digamos, poner en riesgo. Por ejemplo, mira, la Constitución moral que anuncia López Obrador, pues todo se ve muy bonito porque es una especie de amor y paz para todos, y yo quiero que todos se amen. Sí, pero a ver, lo que yo quiero saber es cuál es su posición sobre el matrimonio igualitario. Porque ahí hay dos posiciones muy distintas, y hay derechos adquiridos que son derechos humanos reconocidos, mientras que hay grupos basados en concepciones religiosas que se los quieren negar. Entonces, ¿qué va a hacer el sumo pontífice López Obrador para resolver ese asunto? ¿Cuál es su postura realmente? Claro. ¿No? Entonces ahí es donde se desbarata ese gran profeta, ¿no? Muy bien, pues cerramos el segundo bloque con pues más que respuestas, más bien complejidades en torno a esta irrupción indudable de lo religioso en la esfera pública y sobre todo en los procesos electorales. Vamos a una pausa. Está usted en Sacro y Profano y estamos analizando esta irrupción religiosa en la vida pública y en las elecciones.
Sin duda hay muchos elementos que nos permiten tratar de entender este proceso. La evolución de la clase política, la presencia de la Iglesia Católica, la emergencia de los grupos pentecostales, neopentecostales, evangélicos, con vocación política, las coyunturas, cómo se están planteando. Y, por lo tanto, entonces, las libertades y la laicidad o el Estado laico, pues están en un momento, digamos, de presión. Roberto, yo te preguntaría también, como otro filón para entrar al tema, y creo que ya lo conversamos cuando hablamos de corrupción, y es esta tendencia de la clase política a ser cínica, a trabajar traiciones, a ser excesivamente pragmática, a perder legitimidad. Es una clase política que no está conectada con la sociedad y que busca en lo religioso una manera de cómo, pues, justificarse por un lado, pero por otro lado, legitimarse. Es otra manera de ver cómo muchos que se han dicho muy católicos han resultado tremendos pillos. Es otra manera también de entrar al tema. Así es. Ahora, tú lo dijiste, o sea, conocemos a los Duarte, gobernadores de Veracruz y Chihuahua, que consagraron sus estados al Sagrado Corazón de Jesús y a la Virgen María, y uno está en la cárcel y el otro está prófugo, ¿no? O sea, que quiere decir que adscribirse a una cuestión religiosa no es garantía de nada. Lo que sí es cierto es que todos estamos pidiendo un comportamiento más ético de los políticos, pero para tener un comportamiento ético no se necesita ser religioso. Se puede ser religioso, por supuesto, pero no se necesita ser religioso para tener un comportamiento ético. Y eso es lo que les falta a los políticos de ahora, entender que lo que requerimos es la construcción de una ciudadanía responsable y la construcción de una clase política con ética, pero para eso se necesita más civismo, no necesariamente más religión. Muy bien. Una pregunta crucial, diríamos, ¿no? Que también está en el fondo. Se hablaba mucho del voto católico, ¿no? Científicos como Roberto dicen no existe. Voto de castigo católico, se habló mucho en el 16, en el 2016, y ahora se está hablando de voto evangélico. ¿Podríamos hablar, repensar el tema de un voto religioso en este proceso electoral? El voto evangélico, yo tampoco estoy seguro de que hubiera existido como tal. Tú lo mencionaste hace un momento, hubo un juarismo, hubo un liberalismo muy protestante de otra época y que ahora se ha visto definitivamente que las diferentes iglesias y sectores de este tipo pues han girado abiertamente hacia la derecha, lo cual en términos de pluralidad está bien, yo no le veo problema. El asunto está en que cuando este tipo de actores busca imponer políticas públicas a determinado gobierno que simpatiza más o menos con ellos, esa es la dificultad. Sucedió con Felipe Calderón. Esta iglesia de Casa de la Roca y sus representantes tuvieron la suerte de ser aceptados para imponer determinadas políticas públicas en áreas como la drogadicción, en problemas como esos, ¿no? Y se aceptó y la terminología se utilizó y los programas funcionaron como tales. Ese es el sueño dorado de muchos sectores en estas iglesias, imponer políticas públicas, ser aceptados para que esas políticas reflejen su ideología, su pensamiento doctrinal, que con el paso del tiempo ahora se ha rescatado de manera bastante triunfalista el asunto. En otras épocas no había triunfalismo en las iglesias en ese tema, ahora sí lo hay. El tema da para mucho, ¿no? Muchísimo. Simplemente estamos, digamos, introduciéndonos. ¿Cómo te imaginas en esta última cuestión, Roberto, y gracias por tu presencia aquí en Sacro y Profano, qué escenario en julio de 2018 con esta irrupción religiosa? Mira, el escenario es complejo, pero yo creo que los políticos tienen que estar muy conscientes de que el voto es tanto aprobatorio como negativo también. Como desaprobatorio. Así es. Es decir, va a haber gente que vote porque le gusta algo, pero va a haber mucha gente que vote en contra porque no le gusta lo que está pasando. Y yo creo que los políticos no han medido bien eso porque están muy confundidos e ignoran realmente todo este asunto.
Y yo creo que eso es lo más grave. Y lo más grave, por supuesto, es la confusión entre el derecho a tener una creencia personal y el creer que por eso se puede introducir en la vida pública. Muy bien, Roberto, pues muchas gracias. Leopoldo, tus reflexiones finales sobre este complejísimo tema. Pues yo pienso que así como se plantea desde la parte más neutral, digamos, en términos de lo religioso, el asunto, de dentro hacia afuera debe de verse que las nuevas condiciones del país ya no están como para como se pensaba antes, ¿no? Tiene que haber una evolución en las mentalidades para que la ciudadanía se siga practicando de la mejor manera, y lo que este país necesita efectivamente ese cambio moral, esas renovaciones éticas que debe de haber. Si no van a pasar por lo religioso, o si algunas de estas van a pasar por lo religioso, tienen que debatirse abiertamente en la arena pública sin el predominio de ninguna, para que ese factor ético que sigue siendo tan urgente no tenga que depender forzosamente de qué ideología o doctrina tiene el que presida el Ejecutivo, que eso quede en un segundo plano para que el resto de la sociedad verdaderamente se encamine hacia una mejoría. Pues muy bien, muchas gracias por tu presencia, Leopoldo. A mí me queda claro que es un tema nuevo, es desafiante entender el ascenso de lo religioso en lo político, pero algo que denota es esta crisis o este divorcio, esta fractura entre lo que han conversado nuestros invitados, entre la ética y el poder, entre la práctica política y los valores, sobre todo en la clase política. Y es para algunos un refugio entrar desde lo religioso cuando el debate es en la arena pública y es un debate fundamentalmente secular. Muchas gracias por su presencia y por supuesto yo los espero la próxima semana aquí en Sacro y Profano.